Escucha este dato. Porcentaje de asalariados que están afiliados a un sindicato. Datos de la Organización Internacional del Trabajo. Dinamarca y Suecia 67%, Finlandia 65%, Bélgica 54%, Italia 34%, Reino Unido 24%, Alemania 17%, España 14%. El diálogo social, además de tener una raíz fascista, da a los sindicatos una representatividad que no tienen. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido otra vez a Economía Hoy, que hoy empieza la cuarta temporada, ahora aquí en el 107.4 FM en Radio Intereconomía Asturias. Te recuerdo que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook en Radio Intereconomía Asturias, en Instagram y en Twitter soy @DiegoBarceló y en YouTube tengo el canal Barceló y Asociados, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Lamentablemente la situación económica es mucho más complicada ahora que cuando lo dejamos, si mal no recuerdo, el 3 de julio. Te voy a dar unos datos para ponerte en contexto. En los 5 peores años de la crisis anterior, es decir, del 2009 al 2013, el PIB cayó menos de un 9%, que fue una caída tremenda. Sin embargo, solo en este año 2020 el PIB caerá alrededor del 14%. O sea, va a caer más que en los 5 peores años de la crisis anterior. Cuando empezó la crisis anterior, en 2008, la deuda pública equivalía al 40% del PIB. Este año va a superar el 120% del PIB. Corregir el déficit fiscal del irresponsable de Zapatero, un déficit que llegó casi al 12% del PIB en 2009, fue un esfuerzo que llevó 9 años hasta poder volver a cumplir el Tratado de Maastricht, es decir, menos del 3% de déficit. Y este año el déficit va a superar al peor registro de Zapatero. Al comienzo de la crisis anterior, el tipo general del IVA era el del 16% y ahora es del 21%. En el 2008, el impuesto sobre el patrimonio había sido suprimido y el tipo máximo del IRPF era el 43%. Ahora, en gran parte de España se paga el impuesto al patrimonio y además el tipo máximo del IRPF es 49%. La tasa de paro, que en ese momento, en el 2008 me refiero, rondaba el 8%, ahora, a pesar del dopaje de las estadísticas porque se cuentan como ocupados todos los que están en los ERTES, la tasa de paro en este momento ronda el 15%. Podría seguir dándote mucho más datos, la deuda exterior, la morosidad bancaria, etc. Pero la conclusión es la misma, no cambiaría. La nueva crisis, en primer lugar, es mucho más violenta, mucho más fuerte que la crisis anterior. Pero además, en segundo lugar, encuentra la economía sin haberse recuperado por completo de esa crisis anterior. Entonces, los ERTES están actuando como una especie de anestesia general. Y esa anestesia general hace que no se perciba a pie de calle toda la crudeza de la crisis. El dilema en el que está el gobierno, ¿cuál es? Que si extiende los ERTES hasta abril, es decir, hasta Semana Santa, como piden algunos sectores, la deuda pública podría alcanzar una dinámica que el mercado podría considerar explosiva, es decir, insostenible. ¿Esto qué quiere decir?
que el mercado podría considerar que España ya no va a estar en condiciones de poder refinanciar su deuda, es decir, no podría estar en condiciones de pagarla. Ese es el peor escenario porque es el peor escenario porque la crisis es total, el mercado deja de comprar deuda y entonces todo va a peor. Por eso es que el gobierno está retaseando la prolongación de los ERTES todo lo que puede. Dice, bueno, si lo largo es solo para unos sectores, no para otros sectores. Ok. Pero si no prolonga los ERTES, el problema es que el paro, la tasa de paro podría subir hasta niveles nunca vistos. Entonces, ese es el gran dilema en este momento con una economía debilitada. Por lo tanto, la situación es gravísima, es realmente gravísima, es mucho más grave de cualquier otra situación que hemos vivido todos los que estamos vivos, para decirlo redondamente. Y por lo tanto exige una acción contundente cuanto antes. El gobierno sanchista-leninista, ¿qué está haciendo? Como buenos socialistas y comunistas que son, ponen el acento en la parte asistencial. Los ERTES, prestaciones autónomos, rescates a algunas empresas, planes de estímulo a algunos sectores, es decir, manguerazos de dinero público. Son como una especie de bombero que solo piensan apagar las llamas, pero no están prestando atención a si esos manguerazos son lo más conducente para la recuperación posterior. Por eso, además de esto, eso lo complementan con campañas de marketing, hablan de escudo social, nadie se va a quedar atrás, etcétera, etcétera. Evidentemente, es un enfoque equivocado e insuficiente que va a profundizar los padecimientos de la población mucho más allá de lo necesario. Hay un problema adicional, es decir, tenemos la economía débil, en una situación con la deuda que corre el riesgo de llegar a una situación explosiva, el gobierno no tiene plan, pero además ese gobierno está formado por un mentiroso compulsivo y un comunista antisistema, que debilita el poder, debilita la constitución desde el poder, y también todas las instituciones que emanan de ella. Por lo tanto, este gobierno no está capacitado para encabezar la tarea titánica que hay por delante. Porque además, insisto, aunque tuviera el plan, pero además, insisto, es que no lo tiene. Este es el gobierno que le pidió a Bruselas un mayor margen en el 2019 y que aún con ese margen que había pasado, no recuerdo exactamente, del 1,3% al 2%, aún con ese margen, el déficit fue 2,8%. Ese es el nivel de gestión de Pedro Sánchez. Bueno, y la gestión de la pandemia es calamitosa, la peor del mundo. Entonces, bueno, y además hay otro detalle que la gente parece haberse olvidado. En medio de esta situación que te estoy describiendo, Sánchez no tuvo mejor idea que irse de vacaciones. Entonces, su falta de liderazgo es total. Entonces, tú te preguntarás, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Siempre hay solución. Lo que pasa es que este es un problema muy complejo y para su solución requiere dirigentes, digamos, de nivel estadista y patriotas. ¿Cuál es la solución? La solución pasa por formar un nuevo gobierno moderado, europeísta, encabezado por una persona independiente de prestigio. A mí se me ocurre el nombre de Manuel Pizarro, pero también me vale Marcos de Quinto, también me vale Juan Roch, el presidente de Mercadona, con los ministros que sean los mejores dirigentes del PP, del PSOE, de Vox y de Ciudadanos, obviamente en proporción a al peso parlamentario de cada uno de estos partidos. Un nuevo gobierno que tenga un apoyo parlamentario muy contundente y que no dependa del chantaje de separatistas y que acabe la legislatura con un plan claro que evite la intervención de la Unión Europea y que recupere economía.
Y entonces, ese plan, te preguntarás de qué se trata. Hay dos patas, digamos. La pata económica se trata de revisar a fondo el gasto público a todos los niveles, privatizar todas las empresas y participaciones del Estado para poder amortizar deuda pública, rebajar de manera permanente y significativa el impuesto sobre sucesiones y, para hacerlo breve, implementar todas las reformas que vienen pidiendo la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que son reformas que apuntan a que la economía sea más eficiente y sostenible, capaz de crear más y mejores empleos. Lo que ocurre es que esas son, como todas reformas, tienen costes de corto plazo. Y por eso es necesario que participen estos cuatro partidos, PP, PSOE, Vox y Ciudadanos, para que ninguno se quiera escaquear de los costes políticos que habrá que asumir. Y lo político, si hubiera coraje, habría que empezar por reformar el Estado, es decir, achicar su estructura, reordenar sin complejos el caos autonómico, que cada día se suman nuevas evidencias de que es un sistema que promueve y fomenta la deslealtad, es una descoordinación absoluta y sobre todo es muy caro. Habría que suprimir el Senado, reformar el sistema electoral y asegurar derechos elementales, como es acabar con las ocupaciones y que se pueda estudiar en español en toda España. Cosa que esto parece un chiste decirlo así, pero es una realidad. Hoy no es posible estudiar en español en algunas partes de España. Entonces, para aplicar este plan, lo ideal, la oportunidad es aprovechar la moción de censura que Vox dijo que iba a presentar en septiembre. Yo no entro en cálculos políticos y no sé cuál fue la intención original de Vox de presentar esa moción de censura. Todavía no la presentó, a denunciar me refiero. Lo que sí digo es que esa moción de censura es la oportunidad que necesitamos. Si nadie se atrevía a presentarla, pues aprovechemos que Vox la va a presentar y, como digo, que se forme un nuevo gobierno con un liderazgo capaz de poner en marcha un plan de recuperación económica cuanto antes. Con ese plan y con ese apoyo inédito, un apoyo parlamentario inédito, se podría poner un paréntesis en la crispación política y a todos estos proyectos extemporáneos del gobierno, de la ley de memoria democrática y toda la agenda ideológica de este gobierno sanchista-leninista. Y además se pondría fin a la falta de rumbo, a la descoordinación, incluso diría al desdén de Pedro Sánchez. El problema es que para esto hacen falta, como dije antes, estadistas y patriotas. La gran pregunta es si los tendremos. Y como un anticipo de lo que está por venir en materia económica, es un dato que se publicó esta semana. A mí me llama la atención cómo pasó prácticamente inadvertido en la mayor parte de medios de comunicación, y es los datos de salarios. El Instituto de Estadística da la información sobre salarios en un estudio que se llama Encuesta Trimestral del Coste Laboral. Y ahí está la información sobre lo que se llama el salario ordinario, coste laboral y todo desagregado, por sectores, por tamaño de empresa, por un montón de cosas. El concepto importante, que es el que le importa a la gente, el que te importa a ti, es el salario ordinario. El salario ordinario es lo que se paga mensualmente, excluyendo bonos, excluyendo horas extraordinarias, y en términos brutos, es decir, sin tener en cuenta los descuentos y retenciones que corresponde hacer en cada caso. El dato del salario medio del segundo trimestre muestra una caída del 11% con respecto a hace un año. Para que te des una idea, es la mayor caída del salario desde 1909. Te recuerdo, 1909 fue el año de la Semana Trágica en Barcelona y fue un año
muy complicado en España. En términos brutos, como estaba comentando antes, esa caída del 11% es que el salario medio pasó de casi 1.700 euros hace un año a 1.500 ahora. El salario medio, o sea, esos 1.500 euros, el salario medio retrocedió hasta el valor que tenía en 2007, hace 13 años. Se borró de un plumazo todo lo que se había ganado. Pero hay un dato todavía peor. Si tú mides el poder adquisitivo, que es realmente lo que te interesa, es lo más importante, porque es lo que, digamos, es lo que mide cuántas cosas puedes comprar tú con ese salario, y eso se hace ajustando la evolución del salario en euros, el salario nominal, ajustado por la inflación, se corrige por la inflación. Bueno, cuando tú vas a hacer ese ejercicio, encuentras que el salario medio de este momento equivale al de 1989, cuando estaba Felipe González. Para peor, estamos hablando de datos en términos promedio. Y los promedios, como siempre dicen en el ejemplo, entre los dos nos comimos un pollo, pero yo me comí el pollo entero y tú no te comiste nada. Es decir, el dato promedio incluye muchas variaciones. Hay muchas cosas ahí adentro. Y para no marearte con datos, te voy a dar solo uno. Si tú miras el dato del salario promedio según el tamaño de las empresas, puedes ver que las empresas de menos de 50 trabajadores han sufrido una caída del salario del 18%, prácticamente el doble que la caída del promedio general. Es decir, la gente que trabaja en empresas de menos de 50 trabajadores está cobrando en este momento un 18% menos que hace un año. Y es un salario promedio que quedó en menos de 1.200 euros. El promedio. En las empresas de más de 200 asalariados, el retroceso fue de 6% y es de 1.900 euros. O sea, ahí hay una brecha muy importante. Ahora, estos resultados, que son los peores en tiempos de paz en más de un siglo, son paradójicamente cosechados por un gobierno sanchista-leninista que se jacta de haber implementado un escudo social, que proclama que nadie se va a quedar atrás y que prometía que saldríamos más fuertes de toda esta crisis. Y estamos, como digo, con el salario de 1989. O sea, 89, 99, 2009, hace 30 años, perdimos 30 años. Quienes simpaticen con el gobierno, no me puedo poner en la cabeza de esa gente, pero sé que los hay, le quitarán hierro a estos datos que te estoy comentando, porque van a decir que bueno, que en realidad no es una caída del salario, que lo que ocurre es que hay mucha gente que está en ERTE, y como están en ERTE, ahora están cobrando menos, pero bueno, cuando vuelvan a trabajar, volverán a cobrar su salario y todos felices. Es evidente que estos datos están decisivamente influenciados por los ERTES. Pero no es un argumento que sirva para quitarle importancia a esta auténtica debacle salarial. Si tú tienes en cuenta, por un lado, la gente que ha perdido su trabajo en estos últimos 12 meses, y además la pérdida de salario que han sufrido los que mantienen un puesto de trabajo, o por lo menos, digamos, al menos los que están en ERTE, que sabe Dios si volverán a trabajar, si tú sumas esos dos colectivos, lo que tienes es que ahora las familias tienen unos 16.000 millones de euros menos para gastar que hace un año. Y un dinero, o sea, es una cantidad de dinero impresionante, equivale a 350 euros por persona, incluyendo los bebés hasta el más anciano. Es un dinero que nunca van a recuperar. Entonces, ese dinero que falta a las familias implica una caída
de la demanda. Esa gente puede comprar menos cosas que antes. Entonces, a la gente no le interesa si la estadística se debe a los ERTES o a una caída de salario o a una combinación de ambos efectos. A la gente lo que le interesa es que va al supermercado y tiene menos ingresos y puede comprar menos. Y al fabricante también le interesa eso porque resulta que puede vender menos. Pero si sumamos eso y sumamos los rebrotes que hay, porque la cantidad de contagiados por coronavirus en estos días ha superado al peor dato de la primera ola del contagio. Y si además sumamos la desorientación del gobierno, que carece de plan y para peor continúa amenazando con subir los impuestos, con derogar la reforma laboral, eso a los suyos, es como si vivieran en otro planeta. Entonces, nosotros sumamos estos elementos, lejos de tener esa recuperación en V que prometía la ministra Calviño, lo que nos espera es un invierno durísimo. Y obviamente, en ese invierno durísimo, el salario no se va a poder recuperar. En este escenario, yo no te quiero arruinar el fin de semana, pero si yo vengo aquí a hablar, te digo la verdad, porque y a mí, si hay algo que no me gusta es vender pescado podrido. Yo te digo la verdad, tú luego sacas tus propias conclusiones y piensas que exagero. Estamos en una situación dramática, y en este escenario dramático, el gobierno no tiene mejor idea que abrir el mercado persa de la negociación presupuestaria. Yo no tengo la menor duda que convendría prorrogar una vez más el presupuesto de Montoro, que lo que pueda salir de esta negociación, porque realmente no me lo quiero ni imaginar. Pero insisto, este gobierno en este escenario dramático no solo abre el mercado persa de la negociación presupuestaria, lamenta el suicidio de terroristas y alienta iniciativas extemporáneas como esto de la memoria democrática, sino lo que nos está mostrando es que lejos de buscar una unidad, una auténtica unidad, para decir, bueno, miren, no tengo plan, a ver, ayúdenme, ¿qué hacemos? No, el gobierno sanchista-leninista apuesta por el sectarismo, ellos a lo suyo. Porque hay un dato que es evidente. Esta caída del 11% del salario, en promedio para los currantes. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están ganando más que nunca en su vida. Y probablemente nunca más vuelvan a ganar tanto como ahora. El punto es el siguiente. A ti lo que te interesa es que haya empleo y que se recupere el salario. Y para eso hay una única receta que en la historia de la humanidad ha dado resultado, que es un plan para impulsar la inversión productiva. Si no hay inversión, el empleo no crece. Te pongas como te pongas, es así. No es muy difícil de ver. Si tú tienes un restaurante, solo vas a contratar más camareros si aumenta la cantidad de mesas, por ejemplo. Si no aumenta la cantidad de mesas, pues la cantidad de camareros no sube. Y además, el salario solo puede aumentar si aumentar de manera sostenible. Con decretazos puede subir, pero luego revienta, ¿no? El salario puede aumentar de manera sostenible únicamente si aumenta la productividad. Que el aumento de la productividad es el resultado de la misma inversión. Ahora, todo proyecto de inversión tiene una condición necesaria, que es un gobierno que genere confianza. La verdad que no hace falta estar demasiado lúcido para darse cuenta que la banda de Pedro Sánchez va exactamente en la dirección opuesta a lo que necesitan las familias para mejorar su situación laboral. Enfrentamos la peor crisis económica y sanitaria como mínimo minimorum desde la guerra civil con un gobierno que prefiere la propaganda a la buena gestión. Los resultados obviamente serán acordes a esa decisión, a esa elección temeraria. La situación, el contexto económico, digamos, el mundo económico está
la noticia fundamental es la fusión entre, bueno, en realidad no es fusión, es la absorción de Bankia por parte de CaixaBank. El contexto de esta decisión, ¿cuál es? El contexto es que vivimos en una situación monetaria que hace 10 años hubiéramos dicho que era imposible. ¿Por qué? Porque desde julio del 2012, es decir, hace más de 8 años, el Banco Central Europeo ha decidido que los tipos de interés de referencia sean inferiores al 1%. Y desde marzo del 2016, es decir, al 17, 18, 19, 20, hace 4 años y medio, ese tipo de interés de referencia es cero. Esto tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado, es una manipulación que destroza la posibilidad de evaluar proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque todo proyecto de inversión tiene una rentabilidad esperada. Y lo que hace el empresario antes de invertir es comparar esa rentabilidad con un tipo de interés, digamos, libre de riesgo. Por ejemplo, si yo voy a poner una pizzería o una cadena de pizzerías y la rentabilidad es 4, pero yo veo que el bono del gobierno me da un 5% anual, digo, pues no tiene sentido todo el lío que implica montar la cadena de pizzerías por un 4% cuando simplemente comparando el bono del gobierno al 5% tengo una rentabilidad mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? Como el tipo de interés es cero o incluso negativo en algunos países, cualquier proyecto de inversión parece rentable. Cualquier cosa, lo que se te ocurra es rentable. Entonces, eso fomenta inversiones que no se deberían haber hecho jamás. Y se van a seguir haciendo inversiones que no se deberían haber hecho jamás. Tarde o temprano, oponerse a las leyes de la economía es como querer oponerse a la ley de gravedad. Termina mal el asunto. ¿Por qué? Porque el proyecto que se juzga como rentable cuando en realidad no lo es, luego resulta que esa empresa no va a encontrar los clientes, o no va a encontrar la forma de refinanciarse, o algún problema va a haber, pero tarde, bueno, y el problema en última instancia es cuando los tipos de interés se normalicen, que algún día se normalizarán. Ese es un problema. El otro problema es que si tu negocio es coger dinero al 2% y prestarlo al 4%, cuando el tipo de interés es 0, tú no puedes ofrecer nada al ahorrador, y entonces si no ahorras nada, no puedes ofrecer nada al ahorrador, se desincentiva el ahorro, no hay negocio, y el tipo de interés que cobras también es bajísimo. Entonces el negocio de los bancos se ha destrozado, pero se ha destrozado artificialmente por un grupo de señores que son muy competentes y tienen las mejores intenciones, que están en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, pero que están provocando un destrozo y un daño muy superior a los beneficios que se pueda obtener de esta política monetaria enloquecida. ¿Y por qué digo enloquecida? Porque en la naturaleza humana hay una cosa que se llama preferencia temporal. ¿Y qué significa eso? Significa que si tú le preguntas a un niño, ¿tú qué prefieres? ¿Que te dé un helado ahora o te dé un helado dentro de un año? El niño va a decir, dámelo ahora. Y eso es lo que niño y no niño, todo el mundo diría eso. Pero digo un niño porque tiene la inocencia y esa espontaneidad mayor a un adulto. Si tú al niño le dices, en cambio le cambias la pregunta y le dices, ¿qué prefieres? ¿Un helado ahora o 2 helados dentro de un año? Entonces ahí empieza a calcular. Y cada niño tendrá su respuesta. Esa diferencia, ese recargo que exigen por demorar el consumo de su helado, es el tipo de interés. Cuando el tipo de interés es 0, es contra natura. Porque nos está diciendo que un niño le sería lo mismo tomar helado hoy o dentro de 10 años. Es ridículo, eso no puede ser. ¿A usted qué prefiere?
¿Cenar hoy o cenar dentro de 5 años? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, el Banco Central Europeo, poniendo el tipo de interés al 0%, disloca el funcionamiento del sistema económico. Y lo pagaremos. Lo pagaremos. Pero como decía, el problema es que destroza la rentabilidad de los bancos. Entonces, ¿qué hacen los bancos para mantenerse a flote? Bueno, alentados por los propios gobiernos y por el propio Banco Central Europeo, se van fusionando. ¿Por qué? Porque si tú tienes 10 bancos, tienes 10 presidentes, 10 directores financieros, etc. Si los 10 bancos los juntas en uno, tienes uno de cada uno. Esa es una forma de fusionarse. En vez de tener 10 sedes centrales, tienes una. En vez de tener no sé cuántas oficinas, tienes menos. Y así vas ahorrando, vas generando ahorros. Entonces, entre los ahorros que consigues por un lado, las comisiones que te inventas cada día, bueno, más o menos vas tirando, porque siempre se supone que en algún momento los tipos de interés se van a normalizar. Entonces, desde el punto de vista de lo que hacen los bancos, me parece razonable. Si les están obligando a hacer digamos, le están matando el negocio, tienen que buscar la manera de sobrevivir. Desde ese punto de vista me parece razonable. Ahora, como ciudadano, hay muchos riesgos. Bueno, lo primero que me molesta es esa intervención del Banco Central Europeo, que, insisto, un grupo de señores se reúnen y deciden el tipo de interés para 300 millones de personas. Esto es digno de la economía soviética. Es un resabio de economía totalitaria que tenemos en la Unión Europea. Es verdad que no es solo en la Unión Europea, pero es algo que tienes que saber que está mal y que es una cosa que no te conviene. No te conviene por lo que te decía antes, de que se disloca el funcionamiento de la economía en su conjunto, y por estos riesgos añadidos como la excesiva concentración del sistema financiero. Porque ahora vamos a tener superbancos, porque la compra de Bankia por parte de CaixaBank no va a ser la última. No sé cuáles serán los próximos en fusionarse, pero va a haber más compras o fusiones. Y entonces al final podemos llegar a tener un sistema financiero español con 3 bancos o 4 bancos, y eso a mí mucha tranquilidad no me da. Primero porque cuanto menos participantes hay en el mercado, la competencia es menos feroz, porque es más fácil reunirse a comer los 4 presidentes y arreglar, no pisarse la manguera entre bomberos. Ya lo decía Adam Smith hace más de 2 siglos, diciendo, cuando se reúnen los empresarios entre ellos, eso para el consumidor no es bueno. Entonces esto es lo mismo. Si hay 80 bancos, pues pueden competir y no se van a conocer todos. Cuando hay 4, insisto, en una mesa caben los 4, se reúnen y pueden arreglar cualquier cosa. Así que desde ese punto de vista no me gusta. Ahora, al mismo tiempo, te digo que el hecho que los bancos busquen rentabilidad es beneficioso no solo para los bancos y sus accionistas, sino para el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque si un banco gana dinero, es patrimonialmente más solvente, y si es solvente, puede dar crédito. Ahora, si un banco tiene pérdidas, cada vez tiene menos reservas para afrontar la morosidad o el eventual impago de algún deudor. Entonces, un banco que pierde dinero tiene que ser más conservador para dar crédito. Entonces, a lo mejor tú vas a pedir un crédito para tu pequeña empresa o para tu comercio y no te lo dan, aunque tengas un historial de pagos extraordinario, simplemente por el hecho de que el banco está en pérdidas. Por lo tanto, que la Caixa vaya a ser más grande no es bueno, pero el hecho de que sea rentable, de que vaya a ser más sólido, eso sí, tiene un aspecto positivo. Entre paréntesis, te comento que Bankia hoy, digamos, la Caixa lo está comprando a 1,40 euros por acción.
cada acción de Bankia se paga a 1,40. En el 2017, Luis de Guindos vendió el 7% del capital de Bankia a 4 euros la acción, 4,06 euros, y por supuesto los socialistas de todos los partidos lo insultaron, vende patria, de todo le dijeron. 4, lo que hoy vale 1,4. 1,4 porque subió de precio, que hasta hace una semana valía 1. El otro tema que a ti como contribuyente te puede interesar es cuánto dinero puso el gobierno en Bankia, es decir, nosotros cuánto pusimos en Bankia y cuánto vamos a recuperar. Y esto es una cuenta un poco, no es tan fácil. Nosotros, porque el gobierno no tiene dinero, el dinero que usa el gobierno antes nos lo quitó a nosotros. Nosotros pusimos en Bankia 22.400 millones de euros. O mejor dicho, nos hicieron poner 22.400 millones de euros. Hubo 2 ventas, así es, esta que te comenté antes de Guindos fue una, pero antes en el 14 había habido otra venta. Entre esas 2 ventas se juntaron unos 2.100 millones y además el Estado cobró dividendos por 1.200 millones. Entonces en total, entre una y otra cosa, ya se recuperaron unos 3.300 millones. Pero ¿qué pasa? Bankia tiene 16.000 empleados. Si hubiese quebrado y esas 16.000 personas hubiesen ido a la calle, habría que haberles pagado el paro. Y el paro de toda esa gente, más o menos serían unos 700 millones de euros, que nos ahorramos, y además Bankia pagó impuestos, no solo al Estado central, sino ha tenido que pagar IBI en las oficinas que sean de su propiedad, cotizaciones sociales, etc. Toda esa cuenta no la saqué. Pero bueno, en definitiva, bueno, y además hay todavía un valor de 2.600 millones de euros, lo que vale hoy la participación del gobierno en la nueva Caixa, que es el 16% del capital, vale hoy unos 2.600 millones de euros. Difícil con estos números que se vaya a recuperar todo nuestro dinero, pero esa decisión de nacionalizar Bankia en su día, digamos, si bien desde el punto de vista teórico a mí no me gusta, porque es una intervención del gobierno donde no le corresponde, al mismo tiempo, en ese momento tan delicado, podría haber hecho que la crisis fuese mucho más dura, y entonces hay que estar en los pantalones del ministro de Economía del momento para realmente saber qué hubiese hecho uno.